Bienvenidos a este especial de France 24. El fútbol es uno de los principales entretenimientos en el mundo. Asimismo, es un negocio que se ha convertido en una fuente de ingresos importante que mueve la economía de varias ciudades y también de países. Ante este panorama, los organismos que rigen el deporte, como la FIFA, la UEFA, Conmebol y otros, además de las propias ligas, que vale decir son entes privados, han ido sumando de a poco un mayor número de partidos y competiciones oficiales. Pero si bien este aumento en los partidos se traduce en mayores ingresos para las organizaciones, va en detrimento de los jugadores, quienes cada vez ven un menor tiempo de recuperación o días de descanso entre las distintas competencias. Los jugadores y algunos entrenadores han alzado su voz y están cuestionando el nuevo torneo creado por la FIFA, la Copa Mundial de Clubes, que se celebrará en junio de 2025. Un evento que, a juicio de los jugadores, se disputará en pleno periodo de vacaciones. La voz más fuerte dentro de este grupo ha sido la del mediocampista español de Manchester City, Rodri, quien en septiembre pasado denunció la cantidad de partidos jugados y habló de una posible huelga de los jugadores. Creo que entre 40 y 50 es el número de partidos en los que un jugador puede alcanzar su mejor nivel. Después el nivel baja porque es imposible mantener el nivel físico. Creo que este año llegaremos a 70, quizás 80, no lo sé. Depende de cómo avancen las competiciones. En mi humilde opinión, son demasiados. Creo que tenemos que cuidarnos. 6 días después de esta declaración, Rodri se lesionó gravemente la rodilla y perderá probablemente toda la temporada. Pero estas lesiones, de acuerdo con especialistas, se están originando por la cantidad de partidos. Según el informe de la Federación de Asociaciones de Futbolistas Profesionales, un organismo que representa a unos 65.000 futbolistas profesionales en todo el mundo, la cantidad de partidos y la carga de trabajo ha sido la principal causa de estas lesiones. Tomando en cuenta la temporada 2023-2024, el informe que presenta este organismo señala que el argentino Juniel Álvarez jugó 75 partidos entre clubes y selección en dicho periodo. Eso quiso decir que jugó 5.354 minutos en cancha. A él le siguen el inglés Phil Foden del Manchester City y el colombiano Luis Díaz del Liverpool con 72 partidos. Estos tres jugadores juegan en la Premier League inglesa, pero el fenómeno impacta a las grandes ligas europeas donde se está presentando la mayor cantidad de lesiones. De acuerdo con un informe presentado por la aseguradora Howden, la Liga Española es una de las que está en el top 5 a nivel mundial. Y en la temporada 2023-2024 registró 862 lesiones, de acuerdo con los datos presentados por la anterior aseguradora. Esto quiere decir que estuvo por debajo de la cifra de lesiones de la Bundesliga y también de la Premier League. Pero en lo que va de temporada 2024-2025, la Liga, es decir, el fútbol español de primera división, suma 30 lesiones, 10 de ellas son lesiones de ligamento cruzado en la rodilla, una afección que es temida tanto por clubes como por jugadores porque su tiempo de recuperación puede oscilar entre unos 10 meses o un año. Pero para entender más sobre lo que fue este informe, está con nosotros uno de sus participantes, Luis Garijo Mongrel, a quien le damos la bienvenida y le consultamos. Han venido registrando la cantidad de lesiones temporada tras temporada y en qué punto ustedes se están dando cuenta que estas lesiones están asociadas a la cantidad de partidos que están disputando los futbolistas. Hola, buenos días. Pues nada, lo primero, gracias por invitarme. Este dato que me preguntas es relativo al número de partidos que juegan los futbolistas. Lo hemos detectado comparando las 5 principales ligas europeas. En la liga francesa solamente hay 18 equipos, mientras que en el resto de ligas hay 20. Entonces, hemos detectado que en la Liga Francesa es la que menos lesiones tiene, en la que menos se han incrementado las lesiones, porque tienen un número menor de partidos principalmente. También es verdad que los equipos que tienen más plantilla y pueden rotar más
los jugadores, esas lesiones se ven mermadas, pero siempre al final se acaba abusando de jugadores estrella, jugadores clave, y vienen saliendo en más minutos que el resto y terminan, pues como el caso que habéis contado de Rodri, con lesiones de cruzados. También el esfuerzo físico del fútbol actual hace que la carga y la tensión que tengan que soportar los jugadores a nivel físico sea mayor que hace algunas temporadas, 10, 15, 20 temporadas. Bueno, este punto es el principal, la sobrecarga de los partidos, y de esa forma lo hemos sacado. Por supuesto que sí, hay que estar atentos entonces a todos estos movimientos de los futbolistas, pero uno de los conjuntos más afectados por esta plaga de lesiones, de acuerdo con el estudio presentado por la aseguradora Holden, es el Real Madrid. Hay que hablar que en la temporada 2022-2023 este equipo presentó más de 70 lesiones y en la temporada 2023-2024 presentó 48 lesiones. Pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, respecto a lo que es la cantidad de lesiones que está presentando el equipo actualmente. A veces pasa que el jugador se lesiona. ¿Por qué? Porque lo sabemos todo el por qué. Porque hay demasiados partidos. Es difícil porque no es un problema de Real Madrid, es un problema general, porque hay muchos equipos también en España, también en Inglaterra, que tienen un montón de lesiones. Entonces creo que cada uno a su manera maneja estas cosas con distintas cosas, distinta metodología, pero lo que no cambia son las lesiones. Nosotros intentar de pensar como el año pasado, que las lesiones han sido una gran oportunidad para ser mejores. Pero para hablar sobre lo que ha sido la merma en el rendimiento del Real Madrid, más temprano conversamos con el periodista Salva Martín, quien además ha escrito 2 libros sobre historias de las míticas remontadas del Real Madrid y también La pelota si se mancha. A él le consultamos anteriormente sobre las lesiones en la última temporada y si estas son consecuencias bien de la cantidad de partidos o de una planificación de la pretemporada. 100% de acuerdo. Fíjate, actualmente este año el Madrid ha sufrido 27 lesiones y ha jugado 23 partidos. O sea, hay más de una lesión por partido. Como comentas, el tema de las lesiones, lógicamente, es multicausal. Es por la densidad de partidos, pero también por las preparaciones que ya no son tal, ahora son giras. Desde que se industrializó todo, desde que todo el fútbol entró en un mercado, como bien explicabas, ya no se hacen esas pretemporadas que se hacían antes, incluso si no en España, en países como los países nórdicos, en los que los equipos se ponían a ir preparando, también el tema de respiración, tema de preparación física, y se hacen esas giras, esos partidos, esos torneos, en los que ya no prima el empezar de poco a poco y conseguir un estado óptimo para septiembre, octubre, noviembre y ir increciendo hasta alcanzar una temporada perfecta, sino que ya se empieza, digamos, una cuasi competición en julio y agosto, primando el interés del mercado al interés deportivo, y eso tiene sus consecuencias, las estamos viendo. Pero a pesar de las voces tanto de entrenadores como de jugadores, existen estudios como el realizado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte, en el que refutan la teoría de que la mayor cantidad de partidos está influyendo en la salud de los jugadores. Vamos a explicar un poco este estudio. Este tomó el promedio de partidos de las 40 principales ligas en el mundo, a su juicio. En uno de sus análisis, el estudio tomó en cuenta el promedio de partidos entre las temporadas 2012-2013 y 2023-2024. Y en el mismo se puede observar que el dato reflejado es de 42,4 partidos en la temporada 2023-2024. Es decir, un dato menor a la cantidad de partidos que dicen los grandes equipos que disputan. Por otro lado, este estudio también presentó el dato entre los participantes de la UEFA Champions League de las principales 5 ligas en Europa. Y el mismo refleja un dato que ha sido el menor promedio desde el año 2000, con un 50,8 partidos. Este dato solamente es superado por el de la temporada 2019-2020, una temporada que se vio afectada por la pandemia de COVID-19.
Por ello, también le consultamos a nuestro periodista y escritor invitado si este estudio busca salvaguardar un poco a la FIFA ante una responsabilidad que pudiese ocurrir en el futuro. Parece que los tiros pueden ir por ahí. Un ejemplo claro es lo que comentábamos antes, ¿no? La FIFA se acaba de inventar una nueva competición, que es el Mundial de Clubes, para la temporada que viene, con lo cual va a haber menos descanso entre ese verano y el principio de la competición del año que viene. Se ha mantenido la Intercontinental, es decir, se ha cargado todavía más el calendario y parece que estudios de este calibre en el que tú desvías la atención hacia la responsabilidad de las ligas, a la responsabilidad local, te quitaría a ti cierta presión o cierta responsabilidad en cuanto a tu influencia en las lesiones. Mi parecer es que todo es, como decía antes, es multicausal. El tema de las lesiones, el tema de que los equipos se vean mermados, influyen varios motivos, como la densidad de los partidos, la poca preparación, incluso a veces el fair play ha hecho que tengan plantillas menos equilibradas en algunos puestos, y esto también influye. El caso del Real Madrid, por ejemplo, estaba clarísimo desde el principio de temporada, todo el mundo veía que faltaban defensa, mediocentro, y Justos ha tenido la mala suerte de que se han ido a lesionar la mayor parte o la parte más de larga duración ahí, lo que supone un achaque doble. Así que esas tres causas principales pueden explicar todo y claro, la FIFA se quita, cada actor intenta quitarse parte de la responsabilidad para seguir explotando el negocio siempre. Y aprovechamos que está con nosotros Luis Garijo para consultarle. Luis, hablamos de las pretemporadas como un negocio, pero la inversión o el gasto en lesiones supera los 700 millones de euros en la temporada 2023-2024. ¿Se compensa lo que pueden recibir los clubes en estas pretemporadas con el gasto o la inversión que tienen que hacer por las lesiones? Pues analizando los datos que sacamos del informe, a priori te diría que no. Hemos estado buscando por internet cuánto ingresaría más o menos el Barcelona o el Real Madrid en estas pretemporadas, y los datos que hemos sacado son unos 40-50 millones de euros. Si estos 40-50 millones tienen como consecuencia el incremento tan grande que hay de lesiones, bajo nuestro juicio no merecería la pena esos torneos de pretemporada. Muchísimas gracias, Luis, por ofrecernos este análisis y también informarnos sobre ese estudio que realizaron en la aseguradora que representa sobre las lesiones y el impacto que está teniendo en los distintos clubes de fútbol. A ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros, a Salva Martín por haber compartido sus impresiones y los invitamos a que continúen con más de la programación de France24.com.